¿Hasta qué punto pueden cambiar la historia 24 horas de ofensivas militares, decisiones diplomáticas y ataques a la infraestructura global? El 1 de abril de 2024 podría ser recordado como el día en que el tablero internacional dio un giro inesperado y peligroso. Imagina despertar con la noticia de un ataque aéreo ruso masivo, drones y misiles lanzados sobre Ucrania, olas sucesivas que saturaron los sistemas de defensa y devastaron infraestructuras clave. No fue un simple bombardeo, fue una operación multifásica, calculada para desgastar las defensas ucranianas y paralizar ciudades enteras. En las primeras horas de la mañana, más de 3.000 drones cruzaron el cielo, seguidos por nuevas oleadas que atacaron desde diferentes direcciones, alcanzando desde Kryvyi Rog hasta la región de Ivano-Frankivsk. Los incendios y el humo cubrían puntos estratégicos, desde grandes nudos logísticos hasta centrales eléctricas, dejando a decenas de miles sin suministro y forzando a las autoridades locales a suspender la publicación de información por razones de seguridad. Paralelamente, en tierra, la ofensiva rusa avanzaba en varios frentes clave. El norte, cerca de Sumy, fue escenario de un avance sostenido, con tropas cruzando bosques y tomando posiciones vitales. Mientras tanto, en Oriente Medio, la tensión escalaba con acciones militares que amenazaban con extender el conflicto más allá de las fronteras de Ucrania o Rusia. Pero la guerra no solo se peleaba con armas. Ucrania enfrentaba una crisis financiera y diplomática en Europa, mientras los mercados energéticos se sacudían ante el riesgo de más cortes y sabotajes. Ignorar la magnitud de estos eventos puede significar perder el control sobre la seguridad, la economía y hasta la estabilidad política global. Este no fue un día cualquiera, y sus consecuencias ya se sienten en los precios, la política y la vida cotidiana de millones. Para entender cómo hemos llegado a este punto crítico, exploremos primero el contexto y los hechos principales de la jornada. Nunca antes en meses se había visto una operación aérea de tal magnitud en Ucrania. El 1 de abril de 2024, el conflicto dio un giro dramático. Rusia lanzó la mayor ofensiva aérea desde el inicio de la guerra. Más de 3.000 drones y misiles cayeron en oleadas sucesivas sobre posiciones ucranianas, marcando el pulso de una jornada que redefiniría no solo el destino de Ucrania, sino el equilibrio de poder global. Imagina la escena. Durante la noche y la madrugada, los cielos sobre Kiev, Kharkov, Odessa y decenas de ciudades más se convirtieron en un tablero de ajedrez letal. Los radares ucranianos apenas podían seguir el ritmo. El objetivo de Moscú era claro: saturar y agotar la defensa antiaérea, forzándola a dividir sus recursos hasta el límite, y finalmente, romper sus líneas. Las primeras oleadas estaban compuestas principalmente por drones kamikaze y misiles de crucero de bajo costo, obligando a las baterías ucranianas a responder y delatar sus posiciones. Solo después llegaron los proyectiles más devastadores, buscando eliminar radares, centros logísticos y plantas eléctricas. El impacto fue inmediato y brutal. Gran parte del norte y este de Ucrania quedó a oscuras. Los cortes masivos de electricidad afectaron a millones, paralizando hospitales, estaciones de tren y sistemas de comunicación. Pero no solo la infraestructura civil pagó el precio. Nodos ferroviarios, depósitos de armas y rutas de abastecimiento también fueron alcanzados, interrumpiendo el flujo de refuerzos y recursos vitales para el ejército ucraniano en el frente. Esta ofensiva aérea, sin embargo, no actuó en solitario. De forma perfectamente coordinada, las fuerzas terrestres rusas avanzaron con una intensidad que no se veía desde hace meses. En el norte, en la región de Sumy, el ejército ruso confirmó la toma de pequeñas localidades estratégicas, como Malaya Korchakovka, apenas a 3 kilómetros de la frontera. Lo que podría parecer un avance local es, en realidad, parte de una maniobra mayor. Fuentes militares indican que Moscú busca crear una zona tampón en Sumy, un corredor que ha sido crucial para la contraofensiva ucraniana meses atrás. Ahora, la marea cambia, y el riesgo de un avance ruso directo hacia la ciudad de Sumy es real y creciente. Mientras tanto, en Kharkov, la situación es igual de crítica.
unidades rusas lograron avances sostenidos en sectores clave, sobre todo en la zona de Verkhnaya-Pisarevka y en los densos bosques al este de la ciudad. Estos territorios, duramente castigados por bombardeos previos y ataques con sistemas termobáricos, han permitido que las fuerzas rusas establezcan posiciones avanzadas y preparen el terreno para asaltos más profundos. En Kupiansk, los combates son constantes, con intercambio de artillería y posiciones que cambian de manos casi a diario. El frente de Donetsk tampoco da tregua. Aquí, la presión rusa se siente en zonas urbanas densamente pobladas como Sloviansk, donde la aviación rusa intensificó sus bombardeos, causando daños significativos en infraestructura civil y militar. El eco de explosiones en Kramatorsk y combates encarnizados en las afueras de Limán y Fedorivka muestran que cada kilómetro de terreno se paga caro. Zaporizhia, al sur, tampoco escapa a la lógica de esta ofensiva múltiple. Los informes indican movimientos tácticos rusos para consolidar posiciones y presionar en puntos de ruptura, especialmente donde la defensa ucraniana muestra señales de desgaste tras semanas de intensa presión. El denominador común en todos estos frentes es claro. Rusia ha cambiado su dinámica militar. Ya no se trata solo de ataques puntuales o avances graduales, sino de una campaña bien sincronizada que busca colapsar la capacidad de reacción ucraniana mediante el desgaste, la saturación y la destrucción sistemática de recursos críticos. El riesgo es enorme. Si Ucrania no logra adaptarse a este nuevo patrón operacional, la caída de infraestructuras clave y la posible ruptura de sus líneas defensivas podrían cambiar irreversiblemente el curso de la guerra. Hablamos no solo de la supervivencia de ciudades enteras, sino también del destino de millones de personas atrapadas entre las líneas, con consecuencias que rebasan con creces las fronteras ucranianas. Pero la ofensiva militar no es el único frente donde se juega el futuro de Ucrania. La presión política y diplomática alcanza cotas inéditas. La guerra ya no solo se libra en los campos de batalla, sino en los pasillos del poder y la economía. El 1 de abril de 2024, este principio se hizo dolorosamente evidente en Ucrania, donde la presión militar coincidió con una tormenta política y financiera que amenaza con desbordarse. La ofensiva rusa alcanzó una ferocidad inédita. En ciudades como Slaviansk y Kramatorsk, los bombardeos no solo arrasaron infraestructura militar, sino que sembraron el pánico entre la población civil. Los combates se extendieron por zonas urbanas e industriales, Fyodorovka, Minkivka, Dobrovolsky, donde cada metro de tierra se paga con sangre y destrucción. Las fuerzas rusas consolidaron el control sobre la región de Lugansk, proclamando su dominio total, mientras intensificaban los ataques para cerrar los corredores logísticos ucranianos, ahogando los suministros que aún llegaban al frente. Pero el asedio no es solo militar. El 1 de abril, Moscú emitió un ultimátum que sacudió a Kiev y a toda Europa. Si Ucrania no retira sus tropas de Donetsk y Lugansk en 2 meses, Rusia endurecerá aún más sus condiciones. No es solo una amenaza, es una cuenta regresiva. Cada día sin una decisión de Kiev reduce la ventana para una salida negociada. En respuesta, el presidente Zelensky propuso una tregua pascual, buscando una pausa humanitaria en los combates. Pero el Kremlin la rechazó de plano. Para Moscú, la única negociación posible empieza con la retirada inmediata. Ese portazo cerró, al menos por ahora, cualquier esperanza de alto el fuego. Mientras tanto, una sombra aún más grande se cierne sobre Ucrania, el fantasma de una movilización rusa masiva. Según datos de inteligencia compartidos por Zelensky, Rusia prepara una nueva ola de reclutamiento que podría no solo cambiar el curso de la guerra, sino también poner en jaque a los estados bálticos y reconfigurar la seguridad de todo el este europeo. Moscú, por su parte, calla y deja que la incertidumbre haga su trabajo. Y si fuera poco, Ucrania enfrenta un frente interno igual de peligroso. Las tensiones sociales se han disparado. Crecen las protestas contra la movilización forzada. Se denuncian abusos, redadas violentas y la ausencia de Estado de Derecho.
Incluso oficiales conocidos por su lealtad al país han criticado abiertamente la gestión de la guerra y la brutalidad de los centros de reclutamiento. El descontento bulle en las calles, y la moral, ya desgastada por años de conflicto, se erosiona con cada nuevo escándalo. A todo esto se suma un cerco financiero y diplomático sin precedentes. La Unión Europea, que había prometido 90.000 millones de euros en apoyo a Ucrania, reconoce hoy que no puede garantizar esos fondos. Las sanciones contra Rusia, lejos de endurecerse, están estancadas por el bloqueo de varios países miembros. Sin el respaldo económico prometido, la resistencia ucraniana se asfixia. El déficit fiscal alcanza niveles críticos, y el gobierno de Zelensky apenas consigue pagar salarios y mantener servicios esenciales. Cada día de retraso, cada euro que no llega, debilita aún más la capacidad de Ucrania para resistir la embestida militar y la presión interna. El riesgo es inmenso. Si Ucrania no logra el apoyo financiero y político internacional que necesita, podría colapsar tanto en el frente militar como en el interno. Un derrumbe de Kiev no significaría solo la derrota de un país. Redefiniría la seguridad de toda Europa, alteraría el equilibrio de poder en la región y lanzaría una señal de debilidad que podría ser explotada por otros actores globales. Pero el 1 de abril, la crisis no se limita a Ucrania. Mientras el epicentro del conflicto sacude a Europa del Este, la inestabilidad y la incertidumbre se propagan rápidamente hacia Oriente Medio, donde el enfrentamiento directo entre grandes potencias escala a un nivel nunca antes visto. Un solo ataque puede incendiar el mercado mundial de energía y arrastrar a potencias rivales a la confrontación directa. Y eso es exactamente lo que vimos el 1 de abril. Oriente Medio se convirtió, una vez más, en el epicentro de una escalada que amenaza con salirse de control y redefinir el tablero global. Ese día, Irán sorprendió al mundo atacando un petrolero kuwaití cargado de crudo en el puerto de Dubái, dentro de las aguas territoriales de Emiratos Árabes Unidos. Este no fue un acto aislado ni una simple advertencia. Hablamos de una acción quirúrgica, en uno de los nodos energéticos más protegidos del planeta, que dejó un incendio a bordo y el temor de un derrame en plena terminal portuaria. ¿El mensaje? Irán puede golpear mucho más allá del estrecho de Hormuz y tiene la capacidad real de interrumpir el flujo de petróleo en el corazón del Golfo Pérsico. El ataque no solo puso en alerta roja a las aseguradoras y a las grandes navieras, sino que provocó una inmediata sacudida en los mercados. El precio del crudo subió en cuestión de minutos, ante el temor de una escalada que podría cortar rutas esenciales para la economía global. Los corredores de bolsa, las compañías energéticas y, en última instancia, los gobiernos, vieron de cerca el espectro de un shock petrolero como no se veía desde hace años. Pero la ofensiva iraní no se limitó a lo militar. Teherán lanzó un nuevo frente de presión. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria anunció públicamente una lista negra de 18 empresas estadounidenses, incluyendo gigantes como Microsoft, Apple y Google, advirtiendo que sus infraestructuras podrían ser blanco de represalias tecnológicas o cibernéticas. En otras palabras, además de los petroleros, ahora la infraestructura crítica digital global está en la mira. Para Irán, cualquier ataque contra sus intereses, especialmente el asesinato de sus ciudadanos en el extranjero, recibirá una respuesta proporcional, y eso incluye a los titanes de Silicon Valley. En el plano diplomático, Irán dio un paso más allá al acusar formalmente a Ucrania de ser cómplice de Estados Unidos e Israel en la región. Según Teherán, Kiev habría enviado a cientos de especialistas en guerra electrónica y drones para apoyar operaciones occidentales en Oriente Medio. Esta acusación no solo amplía el conflicto, sino que tensiona aún más los lazos entre Irán, Rusia y Ucrania, creando una red de sospechas y posibles represalias cruzadas. La reacción estadounidense tampoco se hizo esperar. El Pentágono desplegó cerca de 2.500 soldados adicionales de la 82ª División Aerotransportada en la región, sumando su presencia a miles de marines y efectivos ya presentes. Además, una tercera agrupación de portaaviones, encabezada por el USS George Bush, se dirige al Golfo,
elevando a 3 el número de grupos de ataque estadounidenses en la zona. El mensaje es claro. Washington está dispuesto a proteger sus intereses energéticos y a sus aliados, pero, al mismo tiempo, la Casa Blanca, con Trump sopesando sus opciones, evalúa hasta dónde debe llegar la implicación militar directa. Hay en juego un delicado balance. Garantizar el flujo de petróleo, pero sin arrastrar a los Estados Unidos a un conflicto mayor que podría incendiar toda la región. Trump y su círculo más cercano han dejado entrever que priorizarán la seguridad energética a través de sanciones más duras y presión naval, buscando debilitar a Irán económicamente antes que embarcarse en una intervención terrestre. Sin embargo, ese equilibrio es precario. El temor a un corte de suministro, real o percibido, ya está provocando fluctuaciones peligrosas en el mercado petrolero. Europa, China y el resto de Asia observan con nerviosismo, sabiendo que un error de cálculo puede provocar una recesión global, con consecuencias imprevisibles para el empleo, la inflación y la estabilidad política de decenas de países. En resumen, la escalada en Oriente Medio ya está influyendo en los precios de la energía, en la seguridad de infraestructuras críticas y en los movimientos de las potencias militares. Un solo día, una sola chispa, y el mundo entero tiembla ante la posibilidad de un conflicto fuera de control. Pero el conflicto no se limita a Oriente Medio. Las represalias y los ataques cruzados alcanzan ahora territorio ruso y más allá. Hoy, cualquier infraestructura, energética, digital o civil, puede ser el próximo objetivo. Esa es la lección más cruda que nos deja el 1 de abril de 2024. El mapa de la seguridad global cambió para siempre, y ya no hay fronteras claras entre los campos de batalla. Ucrania, por ejemplo, respondió a la ofensiva rusa con ataques quirúrgicos y directos a infraestructuras críticas en territorio enemigo. Refinerías de petróleo, puertos, edificios gubernamentales. El mensaje está claro. Cuando los misiles y drones de largo alcance surcan el cielo a diario, las retaguardias dejan de existir. Cualquier instalación puede ser vulnerable, desde centrales eléctricas hasta centros de datos o rutas logísticas. La escalada tecnológica en ambos bandos es evidente. El uso intensivo de drones y misiles, cada vez más sofisticados y difíciles de interceptar, está saturando los sistemas de defensa antiaérea. Incluso países con recursos militares avanzados comienzan a sentir el desgaste. El ritmo de consumo de municiones y de complejos sistemas defensivos supera la capacidad de reposición. En cuestión de semanas, los arsenales se agotan y la fatiga logística se vuelve un problema de seguridad nacional. No es casualidad que Estados Unidos haya rechazado enviar más baterías Patriot a la región de Oriente Medio, recordando que estas defensas son limitadas y prioritarias para su propio territorio. Pero el peligro no termina en el teatro estrictamente militar. El conflicto híbrido ya se extiende mucho más allá del Donbass o el estrecho de Hormuz. Por ejemplo, Irán ha publicado listas de empresas tecnológicas occidentales, Microsoft, Apple, Google, como posibles objetivos de represalias. El campo de batalla también es digital. Ataques informáticos, sabotaje a infraestructuras TIC y amenazas a las redes globales. Las fronteras entre guerra y paz, entre acción militar y ciberguerra, se difuminan cada vez más. Esto pone a prueba no solo a los gobiernos y ejércitos, sino también a los ciudadanos y empresas en todo el mundo. Pensemos en la infraestructura energética, el control del estrecho de Hormuz, los ataques a refinerías o el bloqueo temporal de rutas petroleras, ha demostrado que el suministro energético global sigue siendo extremadamente vulnerable a acciones puntuales. Tan solo el anuncio estadounidense de permitir el tránsito de petróleo ruso por Asia Central logró estabilizar, aunque sea temporalmente, los precios del crudo. Sin embargo, la volatilidad es la nueva norma, y cualquier evento puede disparar o hundir los mercados en cuestión de horas. No es solo una cuestión geopolítica. Lo que sucede hoy en Ucrania o en Irán impacta inmediatamente en el costo de la energía, la inflación y la seguridad del empleo en países tan lejanos como España, México o Chile.
El uso del espacio aéreo de terceros países para lanzar o interceptar ataques plantea además el riesgo real de internacionalización del conflicto. Un error, un misil fuera de curso, una interpretación agresiva de un movimiento militar puede arrastrar a nuevas naciones a la dinámica bélica. Lo que hasta ayer parecía una crisis regional, hoy puede escalar a una conflagración global sin previo aviso. Quizá la lección más importante para todos nosotros es la urgencia de anticipar y adaptarnos a este nuevo orden mundial, donde la vulnerabilidad es transversal. Gobiernos, empresas y ciudadanos debemos entender que la seguridad ya no es un estado permanente, sino una tarea diaria. No basta con reaccionar. Hay que invertir en resiliencia, en sistemas de respuesta rápida, en educación digital y en protocolos de emergencia. De lo contrario, quedaremos expuestos a pérdidas materiales, económicas y, en el peor de los casos, humanas. El ritmo de los acontecimientos no da tregua. La pregunta ya no es si habrá un nuevo ataque, sino cuándo y dónde. Entender el alcance y la naturaleza de las amenazas híbridas es esencial para no quedar rezagados. Porque no comprender ni anticipar la evolución de los ataques puede dejar a sociedades enteras, empresas y gobiernos a merced de las crisis. Entonces, tras analizar este día histórico, ¿qué acciones individuales y colectivas pueden marcar la diferencia? La historia no se detiene. Lo que decidas saber y hacer hoy define tu resiliencia mañana. El 1 de abril de 2024 no fue solo una cifra en el calendario, sino la radiografía de una nueva era de incertidumbre. Lo que vimos ese día, desde el fragor de la ofensiva rusa en Ucrania hasta la frágil calma en el estrecho de Hormuz, marca una inflexión en el mundo tal como lo conocemos. Los precios del petróleo, por ejemplo, que cayeron abruptamente un 5% tras días de tensión, nos recuerdan lo volátil que puede ser la economía global cuando los equilibrios de poder se desmoronan. Analistas advierten: estas oscilaciones no son temporales, sino síntomas de una transformación más profunda, y hasta que no haya señales claras de una nueva política real en la región, el mercado será rehén de la incertidumbre. La cuestión del estrecho de Hormuz sigue latente. Irán mantiene un control férreo sobre este paso estratégico, y aunque se detectan movimientos de tanqueros, cada uno ocurre bajo el permiso explícito iraní. Los países del Golfo, como Emiratos, Qatar, Bahrein, Kuwait y Arabia Saudita, lanzan advertencias y declaraciones duras, pero la realidad es que no pueden cambiar solos el curso de los acontecimientos. Mientras tanto, Israel avanza con su operación para establecer una zona de seguridad en el sur del Líbano, y el primer ministro Benjamín Netanyahu mantiene su compromiso con estos planes, mientras crece la percepción internacional de que operaciones estadounidenses en la región y la campaña israelí avanzan hacia un desenlace sincronizado. Por su parte, Estados Unidos ha intentado reforzar la defensa aérea en Medio Oriente, solicitando el despliegue de sistemas Patriot y misiles avanzados. Sin embargo, el propio Departamento de Defensa estadounidense se ha negado, argumentando que esas baterías están destinadas únicamente a la defensa del territorio nacional, revelando así una vulnerabilidad clave. La intensidad de los ataques aéreos modernos consume los arsenales de misiles interceptores a una velocidad alarmante, mientras reponerlos lleva tiempo y recursos que muchos países no tienen. En paralelo, lo ocurrido en Ucrania, ese mismo día, confirma que la guerra no respeta fronteras ni calendarios. Las fuerzas ucranianas intensificaron sus ataques, alcanzando objetivos estratégicos en territorio ruso, como el gigantesco complejo petroquímico de Nizhnekamsk en Tartaristán, generando incendios masivos y obligando a evacuar a cientos de trabajadores. Analistas interpretan estas acciones como una respuesta directa de Kiev ante el ultimátum de retirada lanzado por Moscú. Simultáneamente, ataques con drones impactaron el puerto de Ust-Luga, en la región de Leningrado, y dañaron infraestructuras clave. La defensa aérea rusa reportó el derribo de 92 drones en varias regiones, pero aún así hubo daños en viviendas, escuelas y hasta en el edificio gubernamental de Belgorod. Lo que queda claro es que la escalada del 1 de abril no fue un episodio aislado,
sino una advertencia sobre cómo los focos de conflicto, la diplomacia tensa y la vulnerabilidad energética están entrelazados en una red que afecta desde el bolsillo y la seguridad de las grandes potencias hasta la vida diaria de millones de personas comunes. Ante este panorama, la pasividad no es opción. Informarse y prepararse es, hoy más que nunca, una cuestión de supervivencia. Porque quienes optan por ignorar o minimizar el alcance de estos cambios globales corren el riesgo de convertirse en víctimas de sus consecuencias. Desde el aumento en el costo de la energía y la volatilidad de los mercados, hasta la exposición directa a nuevos riesgos geopolíticos y de seguridad. Por eso, te invito a mantenerte alerta, a cuestionar, a informarte más allá de los titulares y a prepararte para los cambios que vendrán. El mundo está escribiendo un nuevo capítulo, y cada decisión que tomamos hoy puede definir cuán resilientes seremos mañana. La historia sigue, y tu papel en ella apenas comienza.